Bueno, y siguiendo con nuestros encuentros los días jueves acá en la sala 3, el auditorio, ¿no? Para presentarles casos clínicos y bueno, diciéndoles que hoy se sorteó entre los presentes un auto 0 kilómetros y un viaje a Europa, ¿eh? Así que bueno, ya los que vinieron acá, menos uno, todos menos los que uno que somos nosotros, eh, han participado y bueno, se lo ganaron. Así que bueno, siguiendo con esto, nuestra clase de hoy va referida al módulo donde estamos tratando, por un lado, infecciones bacterianas, ¿no es cierto?, como un gran capítulo dentro de lo que tiene que ver con la microbiología y el HIV en terapia intensiva, pero también insuficiencias respiratorias, neumopatías, un poco también como para hilar, ¿no es cierto?, en el aparato respiratorio, que es muy importante, el impacto en el ingreso a terapia de pacientes con HIV. Así que bueno, y además tenemos el lujo que uno de los directores del hospital, que es uno de los jefes también de la sala, por eso tenemos que obligatoriamente hablar bien de él, pero no, además personalmente realmente es una persona encantadora, es un súper jefe y él ha sabido también captar, ¿no es cierto? Porque él viene de la terapia intensiva pura y un poco se inserta dentro de esta terapia que decide tomar, digamos, la cuestión VIH con una mirada, digamos, vamos a decir así, amigable, ¿no? Y en ese sentido, realmente su aporte, inclusive como jefe y también en la pandemia, ha sido muy, muy importante. Así que, bueno, realmente le damos la bienvenida para presentar este caso sobre insuficiencia respiratoria por neumopatías en terapia intensiva en personas viviendo con VIH al doctor Nicolás Ernesto Lista. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Nicolás Lista, como dijo Gaby. Soy uno de los directores del curso, no del hospital. ¿eh? Así que bueno, vamos a empezar con el caso clínico a continuación. Bueno, este es un paciente de 36 años, masculino, en tratamiento ambulatorio con amoxiclavulánico más claritromicina por una intersticiopatía de o más de una semana de evolución asociado a disnea. Viene a la guardia de este hospital, se interna en sala general, le hacen el test rápido de HIV y comienza tratamiento empírico con cotrimoxazol, que es la asociación de trimetoprimazol sulfametroxazol, más corticoides, más piperacilina tazobactam, suponiendo de que podía ser algo, una nemocistosis y una infección bacteriana que pueda haber sido resistente al tratamiento antibiótico previo. Tenía 8.000 blancos, 35 de hematocrito, 134 de sodio, 3,8 de potasio, 104 de cloro, 95 de saturación, la presión estaba bien, la frecuencia cardíaca de 100, 26 de respiratoria, la temperatura subfebril, LDH elevada. Ahí podemos eh, ver que, bueno, la LDH, que siempre aumenta cuando hay destrucción celular, eh, pues uno de los indicios asociados a una intersticiopatía en paciente con HIV para suponer la presencia de neumocistosis, que recordemos que destruye los neumonocitos tipo 1 y por eso produce hipoxemia. El resto del laboratorio quizás podemos destacar que tiene 104 de cloro, que aislado uno pensaría que es un valor normal, pero sabemos que el cloro es el 75% de la natremia, que como ahí está baja, está un poco elevado el cloro a comparación de esa natremia. ¿Qué estudios solicitaríamos a este paciente? Bueno, por supuesto, alguna imagen, radiografía, tomografía. Ya dijimos que le hicieron el diagnóstico de HIV y una vez que se hace el diagnóstico se solicita después CD4, hemocultivos para bacterias si se interna, hemocultivo para VAR, los pacientes HIV, hemocultivo para hongos. Esta es la tomografía que vemos eh, una intersticiopatía en vidrio esmerilado, bilateral. El paciente posteriormente se le hace un estado ácido base, saturaba 94-95, pero en el estado ácido base vemos que tiene 7,38 de pH, no está tan mal.
pero tiene una CO2 de 24, la O2 es de 65, el bicarbonato de 18, el exceso de base de menos 10. En un paciente que tiene una saturación aceptable, es importante ver el estado ácido-base, porque acá, por ejemplo, estamos viendo que el dióxido de carbono está bajo, o sea que el paciente está haciendo un esfuerzo ventilatorio importante para tratar de mantener una oxigenación adecuada. Y uno no sabe cuánto tiempo va a aguantar este paciente manteniendo este estado hiperdinamico para tener una buena oxigenación. Debido a que aumenta la frecuencia ventilatoria, requiere ingreso a una de las terapias intensivas del hospital. Se realiza una nueva tomografía que vamos a ver a continuación. Se coloca BNI, que vimos que hay varios trabajos en los que la neumocistosis tiene mejor evolución con BNI que con máscara de Venturi. Se realiza la fibrobroncoscopía y un VAL. El informe de bacteriología de guardia es el siguiente, que tiene menos de 1% de células epiteliales, más de 25 polimorfonucleares, no se evidencian gérmenes, el SIN-índice es negativo y el GROCOC es negativo. ¿Qué causas podrían ser de una peoría clínica? Y que a lo mejor el paciente que teníamos tenga un neumotórax. Vimos que la neumocistosis genera cavidades en el pulmón que se pueden romper espontáneamente y generar neumotórax. Puede ser que haya empeorado la acidosis metabólica y eso haya generado hiperventilación, que a lo mejor la dosis de cotrimoxazol que le estemos dando es inadecuada y eso lo vemos muy frecuentemente. Recordemos que el tratamiento es de 15 a 20 miligramos kilo del componente de trímetro prima. Uno supone que se interna en el paciente o se interna en terapia, le das 20 miligramos kilo. Los comprimidos vienen de presentación simple, donde traen 80 miligramos de trímetro prima y los que son forte traen 160. Las ampollas que se dan endovenosas y donde las que uno generalmente elige para un paciente que se interna y sobre todo en terapia intensiva, traen como si fuera el componente simple, que es de 80 miligramos. Entonces, si alguien se interna y uno quiere hacer un buen tratamiento, dice, bueno, ¿cuánto pesa el paciente? Lo multiplico por 20, que es la dosis de trimetoprima que le tengo que dar por kilo, y eso me da la dosis total por día. Se lo divido por 80, que es lo que trae cada ampolla, y me dice cuántas ampollas le tengo que dar por día. Quizás fue un poco confuso todo esto sin mostrarlo en una imagen, pero bueno, sería así una forma fácil de saber cuántas ampollas de cotrimoxazol le tenemos que dar para una supuesta neumocistosis. También puede ser que sea resistente al cotrimoxazol. En los pacientes se ha aislado eh, cepas de neumocitis, recordemos que no se cultiva, cepas de neumocitis con mutación de la dihidroteroato sintetasa, que son resistentes, y en el mismo paciente cepas sensibles y resistentes también. Que haya otro germen, que no sea una neumocitosis que estamos viendo, o que haya un germen agregado a la neumocitosis, o que sea una reactivación con el citomegalovirus, que vimos que en pacientes ante una situación de estrés, el citomegalovirus, que es un virus de la familia herpes, que queda en el cuerpo y en las situaciones de estrés se puede reactivar más frecuentemente como coriorretinitis, pero también se puede reactivar en el pulmón, en el sistema nervioso central, en el tubo digestivo. El diagnóstico, por supuesto, es con una biopsia viendo las células intracelulares, pero el citomegalo intracelularmente, pero difícil hacer una biopsia en un paciente con una intersticiopatía, que ya viene mal por otra infección. Esta es la tomografía, vemos que tiene más compromiso pulmonar, no vemos el neumotórax, así que, pero sí lo que podemos recordar es que en el informe de bacteriología no se vieron elementos compatibles con neumocistis. Esto es importante. Es importante saber quién hace el estudio del lavado broncoalveolar, porque si es una persona que sabe, que tiene experiencia, ya en forma directa se ven como unas nubes y con algunas tinciones se ven con Gienza o con Grocott. Si es una persona que no tiene experiencia,
puede el paciente tener una nemocitosis y que el informe sea negativo. En este caso, la persona que había informado tenía bastante experiencia, así que confiamos en él y que no tenga nemocitosis, tenemos que pensar en otras causas que no son nemocitosis. Entonces, eh, ahí es donde hacemos los pedidos. En este caso se solicitó PP65. Hoy en día se hace PCR para citomegalovirus para ver si hay una reactivación. Se realizó una punción lumbar que tenía una presión de apertura de 10 centímetros, el aspecto era cristal de roca, 5 células, apreomenio mononuclear. La glucorraquia era 62, la proteína era 0,55, o sea, muy levemente alterado o casi normal, pero se evidenciaron elementos levaduriformes y la tinta china de bacteriología fue positiva. O sea que el paciente tiene una criptocosis en el sistema nervioso central y probablemente tenga en el pulmón. 2 semanas después, el cultivo del lavado broncoalveolar creció el criptococo. La criptocosis es una afección frecuente en los pacientes inmunosuprimidos. La mayoría de las veces afecta al sistema nervioso central provocando una meningitis a líquido claro. O sea, le decimos a líquido claro cuando tiene un aumento de células a predominio mononuclear. Su cuadro no suele ser muy florido, generalmente los pacientes no tienen tanta reacción inflamatoria, por lo que no tienen tanta rigidez de nuca, tanta fotofobia, tantos vómitos. A veces se presentan con un poco de cefalea y nada más. El aislamiento del hongo en sangre o en pulmón nos obliga a descartarlo en el líquido cefalorraquídeo. Esta vez empezamos al revés. Eh, Esta vez empezamos al revés. Lo buscamos en líquido cefalorraquídeo y lo encontramos. Y el tratamiento es con anfotericina más flucitosina o fluconazol. Esto lo vimos en la clase que dio el doctor Fernando Mesina. Sí. Bueno, si bien la mayoría de las insuficiencias respiratorias en pacientes con CD4 bajos con un infiltrado intersticial bilateral se deben a neumonía por neumocistis, girosis, hay aproximadamente un 25% que son por otras causas. Es importante el diagnóstico para un inicio temprano de tratamiento y es muy importante la comunicación con el laboratorio para acceder de una mejor manera a un diagnóstico. En este caso fue una criptocosis, pero puede ser una histoplasmosis, puede ser la reactivación del citomegalovirus. Hemos visto también algunos casos de estrongiloidiasis o sarcoma de Kaposi, que bueno, realmente no es tanta intersticiopatía, sino más compromiso alveolar. Pero bueno, es importante considerarlas en los pacientes que evolucionan mal con el tratamiento con cotrimoxazol o en los que el lavado broncoalveolar no informa elementos compatibles con neumocistosis. Bueno, estas son algunas de las personas que pasaron por nuestros servicios. Algunos están, otros se jubilaron y otros están de viaje. Y por supuesto hay algunos más nuevos que no aparecieron en estas fotos. Muchas gracias. Bueno, este es el pequeño conversatorio que estamos integrando a este hermoso caso que nos presentó el doctor Lista. Y bueno, Doc, la pregunta un poco también es qué abordaje hacemos desde el punto de vista de la ventilación de este tipo de pacientes. O sea, por un lado, una intersticiopatía que, como bien decías, en la mayoría de los casos inmensa va a ser una neumocistosis, pero vamos recorriendo en el curso que hay otros diagnósticos, pero digamos, ¿qué estrategia de ventilación aplicamos y cuáles son los momentos en los que vamos progresando y los resultados? Sí, mira, Gaby, bueno, como vos sabes, este tipo de intersticiopatías nosotros utilizamos durante muchos años ventilación no invasiva, CPAP o BiPAP. Si bien en los libros de terapia intensiva uno no va a encontrar estas indicaciones, sí vas a encontrar las indicaciones a lo mejor de POC, pero no tanto de neumocistosis, porque en realidad conseguir tantos pacientes con diagnóstico de neumocistosis es difícil.
el diagnóstico se realiza, salvo para este servicio, claro, por bueno, supuesto. Por eh, eso también vale la experiencia. claro, bueno, nosotros tenemos endoscopista de guardia y gente muy preparada en laboratorio que puede ver a simple vista con el microscopio y o con tinciones el neumocitis. Entonces, el diagnóstico con lavado de un pulmonar en la bibliografía habla de una sensibilidad del punto un 40%, pero 300 neumocitosis, 400 habremos visto 2 veces que haya sido positivo con gente experimentada en un esputo. Sí, hoy en día se puede hacer PCR y ahí sí aumenta el esputo la sensibilidad. Entonces uno podría tener más diagnósticos de certeza de neumocistosis. Por supuesto, la PIP que tendríamos que, hoy en día, tanto si requiere ARM, uno trata de encontrar una PIP que, que, Que no sobreentiende, que no se lo entienda, que tenga la mejor plan, tiene que tener cuidado con neumotoras que pueden provocar las lesiones que hay tienen. las bullas que por ahí las podemos localizar ya con la tomografía, ¿no? Pero ¿y en qué momento decidimos, o sea, cómo quedamos? ¿En qué momento, a partir de qué momento consideramos que la ventilación no invasiva fracasó, digamos, y tenemos que pasar a la ventilación invasiva? Bueno, con los mismos criterios de cualquier otro paciente. Si vemos que no baja la frecuencia ventilatoria, que no baja el esfuerzo ventilatorio, que no mejora el PAFI, cuando tenemos que decidir intubación y conexión al respirador, sabiendo que los pacientes inmunosuprimidos, una vez que se conectan al respirador, tienen más complicaciones bacterianas y fitológicas. Pero bueno, Bien, y el criterio, digamos, por ahí, porque bueno, con tantos pacientes hemos probado distintas estrategias de abordaje, justamente, ¿no? Porque también hemos hablado, porque bueno, el paciente entra en ese tubo que un poco también te pasaba con el COVID, ¿no es cierto? Donde el paciente por ahí está, está hipoxémico, digamos, claramente, pero la mecánica ventilatoria está bien, el paciente, digamos, no está, digamos, padeciendo su disnea, pero uno ve que la placa no está bien, ve que los laboratorios no están mejorando, y entonces, bueno, hubo dos estrategias que fueron la ventilación invasiva temprana, digamos, y la ventilación no invasiva, que también recordemos que uno de los requerimientos sí o sí es que el paciente esté lúcido, ¿no? Lúcido y colaborador para la ventilación no invasiva con BNI, ¿no? Entonces, en este caso, es que los trabajos que hicimos en nuestra sala y los que están publicados a nivel internacional, realmente la comparación es máscara Venturi versus BNI, porque hablan de manejan PAFs entre 200 y 300. Ya cuando tienen PAFs más bajos, directamente uno no plantea, ingresa. claro, hacerle BNI o intubación orotraqueal. Pero Tendría que ver estos nuevos con cánula de alto flujo, que es algo que siempre se utilizó, que se utilizó desde hace muchos años en chicos y ahora se está utilizando más en adultos. Pero, por supuesto, falta un número necesario de pacientes importante para poder decir con seguridad que una cosa es mejor que la otra y de todas maneras podemos tener un paciente que no estuvo en ese estudio en la cual el tratamiento individualizado puede ser mejor de lo que dice la bibliografía. claro. Bueno, pero también por ahí en ese sentido decir cuál fue el grado de recuperación que tuvimos de todos esos pacientes. O sea, cuando llegamos a la ventilación invasiva, por ejemplo. Mira, los que hicieron máscara de Venturi con estos PAFIs entre 200 y 300, tuvieron un fracaso de acuerdo a los trabajos que hicimos o de acuerdo a los trabajos que figuran, entre un 40 y un 67% de fracaso y que requirieron RM.
y los que hicieron distinto grado de ventilación no invasiva tienen aproximadamente un fracaso del 17%. O sea que es importante la diferencia. Claro. Bueno, y también tal vez ver los tiempos ventilatorios, porque también hemos visto que en aquellos pacientes que se encaró, porque bueno, obviamente el mayor temor es a las complicaciones derivadas del respirador, incluidas, ¿no?, la infección intrahospitalaria, que va a aumentar mucho la mortalidad. Entonces, la cuestión de si probar de entrada o no, y en ese sentido creo que la experiencia nuestra como servicio, con aquellos que se encaró ventilación temprana, por ahí tiene un PAF y una mejoría del PAF a las 24, 48 horas muy buena, que por ahí a determinado estilo de ejercer la terapia es, bueno, listo, dale, ya está, le saco el respirador porque ya llegué al punto, ¿no?, de mejoría. Y por ahí esto es una trampa, ¿no? Porque en realidad una vez que rompes esa PIP y todo eso que estuviste logrando, el paciente va para atrás, inclusive a veces tiene que volver a ingresar con todo el costo que significa, digamos, para la persona, digamos, encarar esto, ¿no? Por ejemplo, más broncoaspiración, un nuevo ciclo de infección intrahospitalaria. Este, digo, quería señalar esto, ¿no? Porque por ahí cuando se alcanzan estos valores, sostener, ¿no? ¿No? Sí, sí, o sea, no es que llegaste, le pusiste PIP, llegaste, pasaste de 160 a 270 de PAFI y ahí inmediatamente lo reclutás. A eso te Ah, refieres. claro. Sí, de tratar de sostener. Ventilatoriamente nosotros, Sí, el trabajo que hacíamos era tratar de sostener buen PAFI aproximado o dejarle una presión positiva post-expiratoria aproximadamente 5 días. Después no hay trabajo de 5 versus 3 versus 7 claro, para comparar. Y una vez que requerís ARN, bueno, hoy en día uno trata de la ventilación en pacientes más despiertos, salvo que tengan contraindicaciones como distrés muy severo, hipertensión endocraniana, porque la no utilización de benzodiazepinas disminuye la miopatía, disminuye eh, eh, el delirio en la terapia intensiva, pero bueno, de acuerdo al paciente. Si el paciente hace un esfuerzo negativo muy importante, a lo que te baja la PIB, se recluta y evoluciona favorablemente. bien, y en este paciente que le hicimos una punción lumbar, ¿no? Sí. ¿Esto por qué fuimos por la punción lumbar? ¿Para poder descartar esto sin pensar que podíamos hacer antigenemia? ¿Fue porque había un deterioro del sensorio del paciente? No, no, en realidad le hicimos la punción lumbar porque en el lavado bronquialveolar evaluado por bacteriólogo experto no vio neumocistosis. Bien, Entonces sabemos que la mayoría de pacientes HIV con CD4 bajos, con LDH elevada, hipoxemia, intersticiopatía, es una neumocistosis hasta que se demuestre lo contrario. claro, Al no encontrarlo, podría ser alguna de las otras causas que si esperamos el cultivo del lavado broncoalveolar, que a lo mejor puede tardar 10, 20 o 30 días, a lo mejor ya no tenemos paciente. Entonces, si tenemos una lesión de piel, la podemos escarificar. claro. Hemos diagnosticado muchas histoplasmosis o criptococosis en una lesión nodular parecida a la de molusco contagioso y que en esa escarificación vino positivo para histoplasma o criptococo y que a lo mejor, y que podemos hacer el tratamiento mucho más temprano y salvar una vida. En este caso no tenía lesiones de piel para poder escarificar, sí que hicimos una punción lumbar Bien, y que como vos sabés, la criptococosis puede tener síntomas muy poco floridos que a veces se presentan con cefalea y a veces nada. nada, es analgésico y no tienen nada, y que son esos pacientes que a lo mejor vos los punzás y tienen 80 o 90, 100 centímetros de presión intracraneana y que así, un día están con un poco de cefalea, lúcidos, y otro día están enclavados y muertos. Claro, por eso también me parece que lo que refleja esta práctica fue la búsqueda activa, ¿no?, de lo que tiene el paciente. Porque bueno, también nos puede pasar, como decías vos, que por ejemplo, si nosotros en el medio, porque
a ver, en este hospital contamos con un montón de recursos, porque inclusive esto por ahí hace una antigenemia, probablemente igual nos viene IVA, sin embargo, se hace una punción lumbar, se hacen un montón de cosas, pero hay otros medios donde por ahí los colegas que nos están viendo no tienen tanta accesibilidad, por ejemplo, ni siquiera un bacteriólogo que por ahí pueda ver la neumocitosis en un esputo, por ejemplo, o en un BAL inclusive, ¿no? O sea que en ese sentido, decíamos, no nos va a descartar el diagnóstico, ¿no? El hecho de que nos informen los métodos, digamos, de tinciones directas, de acuerdo al medio en el que estamos, ¿no? ¿Qué bola le vamos a dar? No vamos a retirar el Bactrim, ¿no es cierto? La crema sulfamentoxazol no la vamos a retirar, pero sí vamos a intentar ver si no hay un citomégalo, como en el caso que estamos hablando, la cuestión del histoplasma, que por ahí no da esa intersticiopatía, pero bueno, y algunas otras cosas que estábamos comentando. Entonces, en ese punto creo que cuando uno habla de un número, una experiencia de 20 años, ¿no? Con una sobrevida del 70%, y bueno, estás hablando de un servicio que, digamos, busca esas alternativas, ¿no? O sea, si una vez que me aparece, o sea, que descarté, porque otra cuestión también hay que saber, también el paciente, si nos hubiese dado positiva la neumocistosis, también por ahí tenía la criptococosis y la neumocistosis. Claro, y por eso cuando ingresa, nosotros hacemos hemocultivo para hongos, hemocultivo para tuberculosis. Hoy en día podemos hacer antígeno urinario para histoplasma. Exacto. Así que bueno. Bueno, en ese sentido, ¿no? Recordemos siempre que en el SIDA, ya no en la persona viviendo con VIH, sino ya en lo que es el síndrome de inmunodeficiencia, se rompe la unidad etiológica y los pacientes pueden tener 2 o 3 infecciones o condiciones que intercurren, ¿está bien? Y que no nos tiremos siempre eh, hacia un solo diagnóstico o hacia una sola posibilidad. Abramos el abanico, que ya decimos, no va a tener algo por fuera de ese listado que hablábamos, ¿no es cierto? Pero sí hay que recorrer ese listado, porque a veces, por ahí lo que decíamos, ¿no? Otra causa de intersticio puede ser una estrogiloidiasis diseminada en estos pacientes, y bueno, y obviamente le vas a tratar el criptococo, le vas a tratar la neumocitosis y el paciente se va a morir igual porque en realidad está teniendo otra cosa. Entonces, en ese sentido, para tener buenos resultados hay que invertir, digamos, una actitud activa de Sí, y por eso es importante la comunicación con el servicio de bacteriología o el laboratorio que tengamos para saber cuáles son los alcances del diagnóstico que podemos tener, y nuestros límites. Bueno, Che, le agradecemos especialmente al doctor Flores, Sí. Que pese a su cansancio y su trabajo denostado, está acá haciendo posible que esto que sale súper prolijo, porque la verdad que creo que es el día de hoy que todavía me está subiendo al Drive el segundo taller que hicimos acá, se lo debemos a ese taller de, del caso de enfermería, ¿no? De cuidados intensivos por parte de enfermería. Así que bueno, muchísimas gracias, doctor Flores, de verdad, el mayor agradecimiento. A la doctora Rodríguez, que sin ella no habría clases directamente subidas. Y bueno, y a vos, Nicolás, por todo. Y a todo nuestro equipo de las terapias. La terapia. Ahí estamos con el doctor Domínguez. Y bueno, y la verdad que a todo este hospital, ¿no? Porque yo Sí. creo que si les estamos brindando a los alumnos un nivel de docencia tan importante, es porque este hospital siempre fue muy generoso Sí, sí, sí. en ese Y sentido. bueno, otra de las cosas sí, que refería a hablar con el servicio de laboratorio es en realidad con todos los servicios es importante el trabajo en equipo, con endoscopía, con el servicio con farmacia, con las kinesiólogas, con todos, esto hace que pueda salir adelante. Claro, porque es como un círculo virtuoso, ¿no? Si nosotros nos comprometemos con el paciente puede recuperarse
y esa sensación de que no tiene sentido encarar a este paciente porque sí o sí es un paciente terminal, que muchas veces desgraciadamente todavía se sigue percibiendo de esta forma, y es un poco lo que queremos romper, ¿no? O sea, que vean que por ahí, bueno, comprometer, como tuvimos un compromiso que ya lo van a tener también al doctor Duré, ¿no? Que es capo total de la endoscopía respiratoria, pero que además, ¿no? En un momento que nadie quería meterse a hacer estudios invasivos de vía respiratoria en pacientes HIV, como después pasó con el COVID, y el doctor, digamos, entendió cuál era la mecánica y realmente se puso al hombro, ¿no? Hacer estos procedimientos y mejorar muchísimo la calidad de nuestros diagnósticos, ¿no? Que entonces ya nosotros tenemos un alto nivel de presunción, por ejemplo, la neumocistosis, basados en esas experiencias, gracias a que pudimos, por obtener esas muestras, ¿no? Corroborar que las sospechas después eran una neumocistosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante comprometer al resto de los servicios, porque entonces los resultados mejoran, y bueno, y en ese punto entonces sentimos que lo que estamos haciendo y los esfuerzos, por supuesto, valen la pena y nos están rindiendo los frutos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y los esperamos Chao. la semana próxima.